escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos de inmediato nuestro primer análisis y entrevista, porque la Asamblea Nacional sesionará el día de mañana en la provincia del Guayas para conocer y resolver en segundo debate el proyecto de la ley reformatoria al Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto con Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacuti, para analizar precisamente este tema que hoy divide las posiciones tanto de municipios como de prefecturas. Ahora mismo el gobierno está reunido en el Palacio con 20 alcaldes que han sido invitados para discutir estas reformas que aplicarán mañana posiblemente en la Asamblea Nacional, y que otros sectores no están de acuerdo porque señalan se afectará al empleo y a los programas sociales. Uno de los principales detractores de este proyecto, el alcalde de Quito, la prefecta del Guayas también, que se han manifestado, así como el alcalde de Cuenca. Asambleísta Yumbay, hoy se concentra la actividad legislativa en la consecución de 77 votos que se necesitan para estas reformas. Ustedes como Pachacuti, ¿qué posición tienen? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, hemos sido convocados a la sesión del Pleno el día de mañana para tratar en segundo debate las reformas de esta propuesta de ley de urgencia económica que reforma definitivamente algunos articulados del COTAD. La posición de los tres asambleístas del movimiento Pachacuti es en contra desde ya. ¿Por qué? Porque esta iniciativa, en lugar de favorecer el desarrollo, la inversión, el fortalecimiento de los gobiernos seccionales, termina afectando y vulnerándose varios derechos. Imagínese, se termina afectando la descentralización, que es un principio constitucional y que está contemplado también en el COTAD. Se va a terminar afectando los programas sociales. ¿Quiénes van a ser perjudicados? La niñez, los adolescentes, los adultos mayores y las mujeres violentadas. Imagínese, la Constitución y el COTAD ya contempla el gasto en inversiones 70-30, pero ahora resulta que si no cumple con esto va a ser sancionado, no el alcalde, no el prefecto, va a ser sancionado el pueblo ecuatoriano, porque el objetivo con esta normativa es lograr la disminución del presupuesto. Al parecer, al gobierno central y al presidente de la República no le interesa fortalecer el desarrollo de las provincias, de los cantones. Al contrario, lo que quiere es ahorrarse más dinero para cumplir con los tenedores de los bonos, con el Fondo Monetario Internacional, y poco a poco deslindarse de las responsabilidades que le corresponde. De manera que esta iniciativa termina afectando también el artículo 3, por ejemplo, de la Constitución de la República, que establece como un deber del Estado garantizar los derechos y el desarrollo territorial equilibrado. Y resulta que con esto se termina afectando. Se violenta el artículo 82 de la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Porque se deja de manera abierta, ¿no es cierto?, esta variabilidad discrecional de los montos que se va a entregar a los gobiernos seccionales. Se termina afectando la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos seccionales. Imagínese, ya decía hace rato, se condicionan las transferencias, ¿no es cierto?, si no cumplen. Pero imagínese acabar con la autonomía, acabarles estableciendo una sanción, y dejan en las potestades del Ministerio de Finanzas que haga, que proceda con esta facultad de hacer el rol de controlar. Ya hay la Contraloría General del Estado, pero resulta que entregan esta atribución que es totalmente descabellada, que no está ni siquiera basada en la norma constitucional. Entonces, realmente esta ley va a afectar enormemente al pueblo. Son ellos los que no van a tener ya
posibilidades a tener una vida digna, entre otros. De manera que por todo eso nosotros hemos decidido votar en contra, porque no es solo porque no vemos todas estas inconstitucionalidades, sino que hemos realizado las observaciones pertinentes que no han sido acogidas. En la comisión no se nos ha escuchado, no se les ha posibilitado la participación de otros actores, a menos que usted diga, sí, sabe que soy del gobierno y voy a apoyar, entonces ahí sí las puertas abiertas, caso contrario no. Entonces, y además, imagínese, esta iniciativa violenta otro principio. El tema de la urgencia económica. Están haciendo un uso totalmente abusivo. Denominar a cualquier cosa de urgencia económica solo con el afán de tramitarle dentro de los 30 días y eso impide, por supuesto, a una verdadera participación, que tranquilamente esta iniciativa se podría haber tramitado. Claro, respetando la norma constitucional, respetando el COTA también, en otras condiciones por la vía ordinaria. Así que todas estas circunstancias hace que los tres legisladores del Pachacuti definitivamente votemos en contra, a menos que decidan modificar y realmente no terminar afectando a los gobiernos seccionales. Pero el no modificar sería dejar de lado la eliminación de la partida 71 y 78, que es precisamente la que está relacionada a la ejecución de proyectos sociales, que es el mayor temor que se tiene, que se afecte precisamente a la población adulta, a los niños y sobre todo a quienes cumplen con esas tareas. Por el despido masivo es lo que se teme, ¿no? Efectivamente, esto viene tiene muchísima relación con esta política desarrollada por este gobierno de reducir el aparato estatal. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ya no entregar los recursos, porque si realmente al presidente le interesaría fortalecer los gobiernos seccionales, debería empezar cancelando las casi más de 600 millones de dólares que debe a los municipios y prefecturas, juntas parroquiales. Por ahí debería empezar, pero resulta que no, va a terminar afectando, como digo, todos estos principios de la descentralización, se afecta a los programas sociales, los grupos de atención prioritaria, así lo contempla la Constitución de la República. ¿Y qué consecuencias advierten ustedes de esto? Porque digamos que se aprueba la ley mañana. ¿Qué consecuencias advierten ustedes después de? A ver, yo creo que más bien estaría casi segura que esta iniciativa, si es que se aprueba, va a llover demandas de inconstitucionalidad, porque hay varios artículos constitucionales que se violentan. Así que tenga por seguro que vendrán demandas de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional va a tener más demandas que resolver. Ya son 2 leyes que han declarado inconstitucional. Así que yo estoy convencida que va a parar también en la Corte Constitucional. Y seguramente mañana también en el debate en la Asamblea no faltarán, digamos, los argumentos que hasta cierto punto son ciertos, ¿no? Los municipios que no invierten en lo social, que invierten en otras cosas y que seguramente hoy a propósito de esta ley están cambiando su discurso, porque vemos pues municipios que tienen abandonadas a sus comunidades, sobre todo en la zona rural. Efectivamente, yo coincido que hay alcaldes que llegan para otras cosas, para caer en la corrupción, para ver de dónde saco más porcentajes, hay de todo. Eso sí hay, ¿no es cierto? Eso sí hay. Pero el hecho es que, claro, en el imaginario colectivo lo que se ha posicionado es que supuestamente esta iniciativa va a acabar con las farras y que las alcaldías, las prefecturas ya no lo van a hacer. Y resulta que ni siquiera topan ese artículo que dice que los gobiernos seccionales podrán realizar actividades culturales y todo lo demás, artísticas, entre otros, está vigente, no lo tocan. Entonces, es una trampa más, o sea, realmente siguen vendiendo humo
y claro, posicionan esa narrativa, el pueblo común y corriente no tiene posibilidades de acceder a leer estas reformas y se convence, claro, el gobierno ha invertido muchísimo dinero en hacer campañas, millones y millones, creo que está por 26 millones que ha contratado en promoción publicitaria y claro, con eso lamentablemente hay gente que dice, no, si es para eso entonces apoyamos, pero resulta que esos artículos ni siquiera son tocados, así que es totalmente falso y por nuestra parte, como siempre, actuaremos con coherencia, siempre pensando en proteger al pueblo ecuatoriano, pensando en que todo el pueblo ecuatoriano merece vivir con dignidad y con esta reforma no se contribuye a aquello, al contrario se va a precarizar más la situación, no va a haber obras, no, probablemente, mire, hay municipios que han impulsado las escuelas municipales, colegios municipales, todos esas iniciativas están en riesgo y el sector vulnerable, como digo, la niñez, adolescencia, adultos mayores, mujeres violentadas y que es, imagínense, la Constitución contempla, los niños son prioritarios, hay que ver y precautelar el interés superior de los niños, de las niñas y resulta que con esta iniciativa se termina vulnerando. El alcalde de Quito dijo este día que el proyecto de ley tiene mucha subjetividad, pero la pregunta es, ¿la subjetividad también es política, tomando en cuenta el ambiente preelectoral? Yo creo que sí, efectivamente, esta herramienta o esta iniciativa están usándolo, claro, para decir al pueblo ecuatoriano, miren, nosotros estamos pensando en que los municipios, las prefecturas inviertan en lo que se debe y que se acaban las farras, entre comillas, pero resulta que no es así, al contrario, vemos que esta normativa también va a contribuir a licuar la deuda que tienen y con eso, por supuesto, al gobierno central le interesa guardarse para cumplir con los acreedores internacionales. Ahora, no le importa el país, no le importa el pueblo, no le importan los cantones pequeños, las provincias pequeñas. Imagínense, yo soy de Bolívar y en Bolívar estamos atravesando una crítica situación en plenas elecciones, imagínense, se volcó un vehículo precisamente por las condiciones de la vialidad. ¿Cómo pueden hacer con esta reducción? Porque esto apunta a la reducción del presupuesto. Aprovechando esta coyuntura, ¿no sería bueno que desde la Asamblea se pida cuentas a la Contraloría sobre qué ha hecho en cuanto a análisis, a trabajos técnicos de auditoría en cuanto a incremento de personal en prefecturas y alcaldías? ¿No sería esta una buena oportunidad para decir dónde, cómo y qué hacen los pipones en los GATS? Porque esa es una realidad. Efectivamente, por mi parte, bueno, nosotros como legisladores de Pachacuti lo hemos realizado. Y no solo a las prefecturas, sino al resto de autoridades, porque imagínense, el Consejo de la Judicatura también es una institución que ha crecido enormemente y no cumple el rol de administrar justicia. Se necesita más jueces, más fiscales, pero resulta que se ha incrementado personal administrativo en el Consejo de la Judicatura. ¿Y para qué, por ejemplo? Para que vayan llevando las estadísticas de lo que hace el juez, de lo que hace el fiscal. Así que todas las instituciones sí necesitan ser revisadas. Con esto termino, asambleísta Yumbay. En el ambiente legislativo, ¿cree usted que hay los 77 votos del oficialismo para que pase en segundo debate estas reformas? ¿Hay los 77 votos? Hubo la intención en la primera sesión el 14 de febrero, la semana anterior, el sábado de carnaval, también fuimos convocados a una sesión virtual y ahí propusieron esta posibilidad de archivar y no hubo los votos, de manera que sigue controlando ADN y sus aliados la asamblea, y yo presumo que sí hay los votos. Aunque desafortunadamente hay los votos. Yo le preguntaba eso porque hay asambleístas de ADN que han hecho sus observaciones, que se la están pensando muy bien, porque evidentemente
la sanción electoral podría venir en las siguientes elecciones. Entonces, no les está resultando tan fácil, pero bueno, mañana sabremos finalmente qué pasa con la decisión de cada uno de los asambleístas. Gracias, asambleísta. No voy a perder el optimismo, voy a ser optimista, ojalá, porque, o sea, el país necesita herramientas jurídicas, pero herramientas que resuelvan la vida del pueblo, garantizar una vida digna, como acabo de señalar, pero con estas iniciativas lo único que se va a hacer es, lamentablemente, no generar inversión, sectores abandonados y todo lo demás. Así que muchísimas gracias a ustedes. A usted, gracias, asambleísta Mariana Yumbay por Pachacuti, hablando de las reformas al COTAD, limitación u orden financiero para los municipios. Esa es la interrogante sobre ese proyecto de ley que entrará a debate mañana definitivamente en la Asamblea Nacional. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar.